Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo video. El tema de hoy es un tema muy importante. Una teoría que no creo que sea cierta al 100%, pero ya saben que estos videos deben tomarse de manera muy deportiva o incluso como ciencia ficción, aunque teniéndole en cuenta que gran parte de esto podría ser cierto. Claro, la última decisión es de ustedes. La teoría que los dinosaurios nunca se extinguieron en su totalidad es una teoría que yo siento que podría tener tintes de realidad. Actualmente, aunque suene estúpido, se han detectado o se han avistado o se han reportado avistamientos de ciertos dinosaurios, como el pterodáctilo, los compis y el cuello largo. Estos dinosaurios para mí sí existieron y probablemente sigan existiendo. El caso del pterodáctilo, estoy seguro que sigue existiendo. Pero hay una teoría aún más fuerte que esta, de que los dinosaurios sobrevivieron. Hay una teoría que dice que probablemente los dinosaurios más importantes como el T-Rex o el Velociraptor evolucionaron millones de años y se convirtieron en los actuales reptilianos, los seres reptiloides. Esto pues explicaría el por qué se han avistado seres reptiles muy superiores al ser humano. Recordemos que sí es cierta la teoría de Darwin, que yo no creo que es cierta en su totalidad. Tiene tintes ciertos, pero no es totalmente cierta. Dice que el ser humano evolucionó millones de años y de ser un simio pasó a ser un mamífero totalmente inteligente, capaz de crear tecnología impresionante, capaz de crear imperios, capaz de dominar a la naturaleza. Ahora, imagínense que por el meteorito, realmente no se extinguieron todos los seres de ese tiempo, que de hecho es imposible. Si eso del meteorito es cierto, que más que un meteorito pareciera ser un ataque nuclear, si fuera un meteorito es imposible que extinga toda la raza, incluso si fuera un meteorito 10 veces más grande del cual se reportó. Es imposible que extinga toda la vida. Y de hecho, los mismos que hicieron esta teoría del meteorito lo aceptan que sobrevivieron los mamíferos. Algo totalmente estúpido y totalmente ilógico, ya que los reptiles tenían muchas características superiores a los mamíferos. Y ellos dicen que no, que los mamíferos eran más chicos y que por eso pudieron sobrevivir. Pero también existían dinosaurios que eran muy pequeños, incluso más que los mamíferos. Entonces, si partimos de que es ilógico, de que todos los seres que vivían en ese entonces se hubieran extinguido por un meteorito, ¿dónde quedaron? ¿Dónde evolucionaron? Es más, quizá los más grandes también sobrevivieron, se fueron a cavernas profundas, y ahí es donde obtuvieron los hábitos necesarios para vivir: agua, comida, protección. Y sobre todo, si fuera un ataque nuclear como muchos creen, incluso esas cavernas podrían protegerlos de la radiación. Supongamos que el T-Rex sobrevivió. Que les voy a contar algo. El T-Rex para mí, como nos los muestran, no existió. Para mí el T-Rex podría ser incluso los dragones que se contaban en mitologías. Porque sí, los dragones y los dinosaurios convivieron. Es más, es posible que los humanos y los dinosaurios hayan convivido. Pero bueno, esas son otras teorías para otros videos. Yo les quiero comentar que para mí la forma de un T-Rex es más acercada a un dragón o incluso a un humanoide. Bueno, supongamos que el T-Rex sobrevivió, o el Velociraptor sobrevivieron. Se fueron a cavernas. Ahí evolucionaron millones de años y tuvieron las mismas características que el ser humano, inteligencia mayor. Se adaptaron, sus cuerpos cambiaron a ser humanoides como nosotros. Entonces, ¿qué quedó? Los reptilianos, así es. Y siendo que ellos eran millones de veces antes que nosotros, tuvieron millones de veces más la oportunidad de evolucionar.
Es muy posible que hayan desarrollado características incluso como la telepatía. Recordemos que estos seres tienen millones de veces más tiempo de evolución que nosotros. El Australopithecus, el Homo sapiens sapiens, sobre todo el Neandertal, nacieron millones de años después que los dinosaurios. Es posible que cuando el ser humano estuviera evolucionando, estos seres ya estuvieran en la cúspide de la evolución máxima, adoptando una forma reptil y quizá gobernando al ser humano en las sombras. Entonces, si los dinosaurios no desaparecieron y evolucionaron, ¿dónde están en la actualidad? ¿Dónde están? Quizá estén gobernando en las sombras al ser humano, tratándonos como títeres, siendo mucho más fuertes físicamente, más inteligentes, teniendo mayor tecnología, mayores recursos, mayor vida y sobre todo tener más adaptabilidad al sistema. Recuerden que los mamíferos son superiores, los reptiles son superiores al mamífero en las condiciones climáticas. Es extraño, ¿no? El sol, un humano se pone al sol y puede adquirir incluso un cáncer de piel. Los reptiles no. Es como si este mundo estuviera diseñado para los reptiles, porque quizá los reptilianos evolucionaron del T-Rex y entonces ellos son los que mandan ahorita. El T-Rex quizá es el rey ahorita, solo que con una forma más parecida al de nosotros, no a la que tuvo anteriormente, de un ser monstruoso, de un ser gigante. Quizá el T-Rex, el Velociraptor o incluso otros, porque se sabe que hay muchas variedades de reptilianos, sobrevivieron en cavernas, no fueron extintas por el meteorito o por esa bomba nuclear, no fueron extintos. Tal vez se extinguió el 99% de la vida, pero seguro que sobrevivieron dinosaurios grandes, quizá dinosaurios enormes, y evolucionaron a una forma más dinámica, a una forma más pequeña, porque es posible que esa explosión haya afectado o contaminado la Tierra, haciendo que la cantidad de oxígeno sea menor y haciendo que estos dinosaurios se volvieran más pequeños y más inteligentes. Al ser una sociedad posapocalíptica, es hasta coherente que hayan desarrollado más su cerebro para adquirir mayores presas. Es más probable que la contaminación del meteorito de la bomba nuclear haya causado que su evolución los obligara a tener una forma más pequeña, una forma más dinámica. Es posible. Y sí, hablando incluso de otras teorías, se han reportado avistamientos de dinosaurios en la actualidad, sobre todo del pterodáctilo, el cual yo creo y estoy súper seguro que existe en la actualidad, incluso de cuello largo, y también de los compis, de estos dinosaurios pequeñitos. Pero el pterodáctilo sigue existiendo, es real, hay muchos testigos, hay muchas personas que los han visto, incluso al día de hoy. Muchos dirán, bueno, ¿por qué estos dinosaurios no evolucionaron? Quizá tuvieron que tener esa forma por algún motivo, por alguna razón, y quizá no lo sé, quizá nos están mintiendo incluso, quizás algunos dinosaurios surgieron de mucho tiempo después de lo que nos comentan, y quizá, como les comento, incluso los dragones pudieron convivir con los dinosaurios. A lo que quiero llegar es que la historia que nos cuentan de estas eras no son la realidad.